Buenos días a todos, bendiciones y bueno, me alegra también tener oportunidad de compartir este mensaje y bueno, doblamos la esquina acerca de nuestro festejo de 16 años, ya casi tenemos la mayoría de edad, ¿verdad? Y la responsabilidad y tenemos que cada día comportarnos con eso, como con más madurez. Muchas gracias. Y hoy quiero hablar de un tema que cada estación se repite y hay personas que necesitan también esta enseñanza. Quiero hablar acerca de las cosas que suceden alrededor del Día de los Muertos o el Halloween también y todo esto, ¿verdad? Y también hacer una reflexión al respecto. Y quiero empezar como soltando esta pregunta. ¿Está bien honrar y recordar a nuestros antepasados? Pues sí, ¿verdad? Hay que recordarlos y honrarlos. ¿Cómo debemos hacerlo? Y una cosa es recordar su memoria y otra es honrar e invocar la muerte. Y quiero sembrar esto porque parece hoy que como que todo es un masacote, ¿verdad? Que está revuelto y como en una comida agradable nos meten veneno. Así siento que a veces está todo el tema. Quiero, para tal efecto, presentarles a mi mamá. Y por favor, si me ayudan ahí con la foto. Esta es mi mamá. Y ahí estoy. Bueno, mi madre es cofundadora de Centro de Vida en Pavi, junto con mi esposa y conmigo. La primera reunión, noviembre de 1983, donde yo di la palabra de fe que empezaba esta obra, ahí en la Ciudad de México. Y éramos 3 personas, mi mamá, mi esposa y yo. Y los 3 hemos estado militantes hasta el día de hoy nosotros y hasta que la vida le alcanzó a mi mamá. Cuando mi madre falleció aquí en México, falleció el 21 de enero de 2015, yo vivía en España junto con mi esposa y mis hijos. En cuanto recibí la noticia, lo que hice es que le indiqué a mi hermano, que mi hermano estaba en México, que vendría a México de inmediato y que yo quería y debía estar en su despedida final y rendirle un homenaje. Busqué el vuelo más rápido disponible y esa misma noche tomé el avión hacia México. Mi hija Celeste, que está aquí, ella vivía aquí en México, así que Celeste y yo nos hicimos presentes y junto con mi hermano y hermana organizamos el funeral. Acudieron al funeral cientos de personas, literalmente, ya que mucha gente la quería. Mi mamá era una persona muy amada y respetada por muchos. Allí la despedimos en el mismo sitio que despedimos a mi padre muchos años antes, en 1974. Yo la despedí pronunciando un pequeño discurso que escribí para honrarla públicamente mientras viajaba en el avión entre España y México. Fue así, con las siguientes palabras, que hoy vuelvo a pronunciar, honrando su memoria como cofundadora de Centro de Vida e Impavi, junto con mi esposa y conmigo. Las palabras que pronuncié son las siguientes. Hoy es un día para recordar, honrar y despedir. Mamá, te recuerdo así. Siempre trabajadora, no te costaba servir, te gustaba. Generosa, siempre dispuesta a ayudar y compartir. Viajera, viajaste todo lo que pudiste y más. Te fascinaba viajar. Te gustaba el campo, el bosque y los pájaros. Te recuerdo como escritora y poeta, como una buena esposa, un apoyo siempre al lado de mi padre. Te recuerdo como una buena madre. Nunca recuerdo una discusión entre ti y papá.
siempre me dijiste que lo respetara y me hablaste bien de él. Te recuerdo como una vencedora. Pasaste por las circunstancias más adversas y siempre resultaste vencedora. De niña, ser cristiana e hija de un misionero en España, entonces un país donde se discriminaba y perseguía por su fe a las personas, aguantaste esa presión. De joven, enfrentaste una guerra y en medio de ella Dios te usó para que el resto de la familia no acabara en un campo de concentración en Francia. Ya en México, trabajaste siempre y trabajaste muy duro. Primero al lado de tu madre y hermanos, entregando cada día de pago todo tu sueldo a tu madre, mi abuela, contribuyendo así al gasto familiar y sostén de la familia. Después ya casada, teniendo siempre tus propios negocios y actividades empresariales, venta de ropa, tiendas, etc., donde fuiste una empresaria exitosa hasta que la vejez te alcanzó. Como tu hijo, a mí siempre me animaste a querer, perdonar y a no juzgar a mis hermanos. Te recuerdo y recordaré como una elegida de Dios y como una excelente y bondadosa cristiana. Nos acompañaste a mi esposa y a mí en la fundación, establecimiento y desarrollo de nuestra iglesia, tu iglesia, Centro de Vida Cristiana. Desde el primer día y hasta el último día, siempre apoyaste en todo la obra que Dios nos mandaba a construir. Durante los primeros tiempos de Centro de Vida, aproximadamente durante 1 año y medio o 2, serviste y cocinaste para absolutamente todas las personas que venían a la iglesia los domingos. Empezábamos a las 10 de la mañana en tu casa y terminábamos a las 7 y 8 de la noche los domingos. Nunca te quejaste, al contrario, pensabas que había que hacer más. Mamá, siempre lo viste como una bendición, como un privilegio y no como una carga. No solías predicar o dar sermones desde el púlpito porque decías que Dios solo te llamaba a servir y amar a los demás, y eso es lo que hiciste siempre. Todos en Centro de Vida y muchos más, recordamos cómo siempre estabas dispuesta a dar un gran abrazo a los que necesitaban, y después cuando ya no podías más y te faltaron las fuerzas desde tu silla de ruedas, siempre tenías una sonrisa y palabras amables para el que se acercaba a ti. Te recuerdo como una mujer de oración. No he conocido a nadie que ora más y haya dedicado más tiempo a la oración que tú. Te encantaba pasar tiempo con Dios. Mamá, siempre amaste con enorme generosidad y tu única preocupación era no haber hecho lo suficiente. Hoy te digo una vez más, has sido muy generosa. Honro hoy tu memoria como una mujer virtuosa, hecha y derecha, como una cristiana vencedora y excepcional, como una mujer cristiana que peleó la buena batalla y venció, guardó la fe y se convierte para todos en un ejemplo a seguir. Como tu hijo y también haciéndome portavoz de mis hermanos, honro tu memoria como una madre excepcional. Y en nombre de mi esposa Cora menciono que ella te honra como una suegra excepcional. Te rendimos un homenaje reconociendo tu trabajo imprescindible y gran esfuerzo como cofundadora de este ministerio llamado Centro de Vida Cristiana, que ha traído bendición a literalmente cientos de miles de personas. Te honramos reconociendo que sin tu apoyo e intervención no habríamos logrado lo que hemos logrado. Te rendimos homenaje como cofundadora de la obra social que hoy se denomina Impavi. Sin tu ejemplo e inspiración, nunca habríamos tomado este énfasis por ayudar a los que sufren y menos tienen, que hoy alcanza también a cientos de miles y dentro de poco a millones de personas. Te despido, mamá, con gran cariño, recordando que entregaste todo. Con la confianza de saber que fuiste una mujer que confió en Jesús hasta el final, lo obedeció y seguiste su palabra bendita, la Sagrada Biblia, y por lo tanto ahora estás a su lado. Con la tristeza de una separación momentánea y a pesar de mis lágrimas, reconociendo mi incapacidad de derramar todas las lágrimas que tú mereces y que merece tu ausencia temporal de nuestro lado.
pero con la certeza de que solamente te has adelantado en el camino, a casa. Allí nos veremos cuando Dios nos llame a nosotros. Estamos seguros que tu alma descansa en paz. Hasta pronto, mamá. En aquel día finalmente di las gracias a todas las personas que me acompañaron, a mí y a mi familia durante el funeral de mi madre. También gracias a los que no pudieron asistir y me han expresado su cariño y solidaridad. He recibido cientos de mensajes y correos en ese día de su funeral y agradecí a todos. Quise empezar por esto como una forma personal de honrar a nuestros antepasados. A veces pienso que todo el esfuerzo que hizo mi mamá también alrededor de esta obra, porque no solo tiene que ver como mi mamá, sino como una parte muy importante de apoyo a todo lo que ha sido y es Centro de Vida Cristiana. Literalmente cuando digo que durante 1 año y medio o 2 mi mamá preparó de comer para todos, no es exageración. Es que mi mamá vivía en una colonia en la Ciudad de México que se llama Polanco, y ahí teníamos la reunión los domingos antes de tener un local, y ahí empezamos unos poquitos, y después fue viniendo más gente, hasta que literalmente éramos como 50 o 60 personas los domingos en su casa, y ella hacía de comer para todos. Fue hasta entonces, o sea, con la insensibilidad también que a veces le caracteriza a uno, que dije, no, ya no puede ser esto, vamos ya a otro sitio y vamos también a pues, repartir un poquito las cargas. Porque citábamos a las 10 y llegaban las personas y era acababa la reunión, pero mi mamá ya se acaba de comer. Y a veces, sinceramente, estábamos 7 u 8 de la noche, ahí hablando, y había un montón de cosas que pasaban, y orábamos por unos y orábamos por otros, y hubo liberaciones de demonios, hubo sanidades, hubo gente pues consolada, hubo muchas cosas. Ese es el origen y la fundación de Centro de Vida Cristiana. Hoy en día uso todo este ejemplo, y esto es una realidad como parte de la iglesia que tú eres, pues yo creo que te sirve también saber esto de nuestros orígenes, y los que la conocieron saben que no estoy exagerando, y los que no la conocieron pues saben o están enterados de algunas de las cosas que la caracterizaban. Hoy yo creo que debemos ver la diferencia que hay entre honrar a nuestros padres versus preparar altares, invocar a los muertos, preparar comida y bebida para traerlos, creer que pueden aparecerse y enseñar estos ritos macabros a los más pequeños, perpetuándolos por generaciones. Y es mi intención hacer ese contraste, porque a veces todo está en un masacote y que nos comemos el veneno junto con la parte sana de honrar y recordar a los que nos preceden. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer también en Lucas 16, del 19 al 31, en la traducción del lenguaje actual. Dice lo siguiente: había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día
El hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente. Pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí mientras a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separan un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Esto es lo que dice la Biblia en este aspecto. Quiero también que leamos Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Efesios capítulo 6, versículo 2, dice: el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Que es el primer mandamiento con promesa. Así que quiero hacer ver cómo hay algo muy legítimo en recordar a las personas que nos precedieron, a nuestros antepasados, a los que nos dieron la vida, a los que nos cuidaron y mantuvieron incluso. Y entrar en unas cosas realmente demoníacas que, como suele ser las cosas que vienen del enemigo, del diablo, mezclar una cosa que es muy buena y que es muy noble con algo que viene del mismo infierno, hacer un masacote, como dije ahí, y después parece que si quieres rechazar algo, parece que estás rechazando lo otro, y si quieres aceptar algo, parece que tienes que aceptar también lo otro. Y por eso mi intención hoy es poder, en una manera clara, lo más claro que me dé mi habilidad que pueda yo tener, separar una cosa de otra. Y no es lo mismo la gimnasia que la magnesia, aunque suene parecido. La Biblia nos enseña que los muertos en Cristo descansan o duermen, usa estas dos expresiones la Biblia, esperando el día de la resurrección, donde recibiremos cuerpos incorruptibles como herencia. La Biblia nos dice en este fundamento de los cristianos, que está entre los 7 cosas fundamentales que un cristiano debe creer, porque hay 7 cosas fundamentales que debemos de abrazar para ser verdaderos cristianos. No puedes quitar ninguna de las 7, que es arrepentimiento, fe, bautismos, posición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno y caminar deseando perfeccionar tu vida, que intentar ser mejor persona cada día. Si quitas una de estas 7, según
el libro de Hebreos, capítulo 6, que es donde está escrito estos 7 fundamentos, no hay cristianismo verdadero. No puedes quitar ninguno de estos. Hay otras cosas que pueden ser secundarias, pero estas 7, por eso se llaman fundamentos, o otra versión dice rudimentos, lo más rudimentario de la fe cristiana. Y entre ellos está la resurrección. Y la Biblia nos dice que Jesucristo vino por primera vez, cuando vino y se hizo hombre, y segunda vez vendrá en el futuro y tendrá una forma de conducirse muy diferente como vino la primera vez. La primera vez vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la segunda vez vendrá como el León de Judá, que viene a juzgar a las naciones y poner a unos en un sitio y a otros en otro sitio. La resurrección de los muertos. Está escrito, dice la Biblia, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así que los muertos en Cristo descansan o duermen, esperando el día de la resurrección, donde recibiremos cuerpos incorruptibles como herencia. Jesús nos lo dijo así, Juan 14:2. Nos dice, en el verso 2, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él va a preparar lugar. A preparar porque los cristianos vamos a recibir cuerpos incorruptibles. A diferencia de los que no quieren vivir bajo el cuidado y el amparo del Señor, y ellos no van a recibir cuerpos incorruptibles como herencia. Lo que Él fue a preparar es esta herencia de tener cuerpos incorruptibles eternos que recibirán los verdaderos cristianos, recibiremos los verdaderos cristianos en el día de la resurrección. Primera de Corintios 15:51 dice lo siguiente. 1 Corintios 15:51 dice aquí, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y qué diferencia hay, ¿verdad? Cuando podemos participar de alguna manera asistiendo a un funeral o a un velorio. Qué diferencia tan grande hay entre una persona que tiene su fe puesta en Cristo, ¿verdad? Y que sabe que es una separación momentánea y hay una tristeza. Pero no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, como aquellos que ven el cajón y dicen: ¿qué pasará? ¿Qué sigue? Y hay realmente una desesperanza tremenda. Y la Biblia dice que nos entristezcamos, pero no en la misma manera que los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Él a los que durmieron en Él. Y termina diciendo el verso 17, por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Es alentador saber que la muerte para los cristianos es una separación momentánea, no una incertidumbre eterna. Los muertos, sin reconciliarse con Dios y aceptar su gobierno, Dios, en su forma tan generosa de ser, no les impone su presencia. Aquel que durante toda la vida aquí en este mundo
decidió que no quiere estar con Dios, no quiere a Dios en su vida, Dios no se lo impone. Y en su generosidad también ha preparado un lugar donde Él nunca va a estar, donde Dios nunca va a estar. Una ausencia de Dios eterna, el infierno. Yo no sé, hay quien pone el infierno como un lugar con demonios, con trinchos persiguiéndote, pero yo no sé, yo creo que nadie puede saber, pero lo que sí dice la Biblia es que es un lugar donde está la ausencia de Dios, determinada por un Dios que nos da la libertad de escoger si lo queremos en nuestras vidas o no lo queremos en nuestras vidas. Si queremos que Él gobierne nuestra vida o no queremos que Él gobierne nuestra vida. Y así hasta el final dice, bueno, el que quiera vivir conmigo, mis reglas son de este tipo. Dentro de un ámbito de libertad tan enorme, hay ciertas cosas donde Él no va a permitir transgresión. Hay tantas cosas que tenemos libertad desde el día de hoy, pero hay cosas que Él dice, no, hasta aquí, este es el donde no hay libertad, tienes que hacerlo así. Y esos son sus mandamientos, pero en todas las demás cosas Él nos da libertad. Yo no tuve que orar y preguntarle si Él quería que yo me pusiera esta camisa o no, esto lo decidí yo. Yo puedo tener libertad en tantas cosas en la vida, pero hay cosas donde dice esto es así o así, porque si quieres estar conmigo, estas son mis reglas. Y le da libertad al que dice no, yo no quiero esas reglas, pues hay un lugar donde yo no voy a estar. Algunas personas, algunos teólogos, en mi opinión, tienen un juicio, un entendimiento erróneo acerca de lo que significa la omnipotencia de Dios. Él es omnipotente. Y cuando decimos, ¿qué significa omnipotencia? Dice, que está en todos lados. Y yo digo, no, eso no significa. Significa que puede estar en todos lados si quiere. Porque su omnipotencia está sujeta a su soberanía. Porque Él es soberano, Señor. Y también está sujeto, por lo tanto, a su voluntad. Y por lo tanto, Él puede estar donde Él quiera y puede abstenerse de estar en donde Él quiere. Por eso el mundo está como está, porque Él está en algunos sitios y no está en otros. Y nos da libertad en lo que Él nos ha concedido para que lo invitemos a estar ahí o no. Ahora dice, tú me invitas, pues tienes por lo menos estas reglas mínimas que son las que están escritas en la Biblia. En lo demás tienes libertad, pero yo no quiero vivir en un lugar donde el mal esté presente. Y esto es lo que Dios piensa. Los muertos sin reconciliarse con Dios y aceptar su gobierno, Dios no les impondrá su presencia. Morarán en una ausencia de Dios eterna, sin ser herederos de las promesas que Dios reserva para los que hicieron o hicimos las paces con Él. Como hijos y herederos de Dios, los cristianos no tenemos nada que ver con fantasmas, con calaveras, con demonios, con diablos y con disfraces de monstruos. No tenemos, ¿qué tenemos que ver? No honramos, los cristianos no honramos ni invocamos a la muerte, ni a la santa muerte. Aborrecemos esos ritos y prácticas porque Dios también las aborrece. Las aborrecemos porque nuestro Dios también las aborrece. No puedo querer estar con Dios o que Dios esté conmigo y amar cosas que Él aborrece. O querer colar a la presencia de Dios cosas que Dios aborrece. El que quiera salvar su vida la perderá. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor.
¿Quieres estar en la casa de Dios? Porque en la casa de Dios muchas moradas hay. Y las moradas son cuerpos eternos que Él está preparando para cada uno de nosotros. Así que no honramos ni invocamos a la muerte, ni a la santa muerte. Aborrecemos esos ritos y prácticas que Dios también aborrece. Aquí en México, durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, entre 1982 y 1988, su esposa, Paloma Cordero, instituyó por primera vez el culto a los muertos en todas las escuelas de México. Antes no estaba. Fue durante este gobierno que la esposa del presidente se ocurrió esta idea. Él instituyó. Antes nunca se practicó en los colegios. Yo recuerdo 2 de mis tías que eran profesoras de escuela. Una era directora y otra era profesora. Y también de repente, a fuerza tenían que meterse esto. Y lo resistieron como pudieron durante un tiempo, hasta que no hubo forma y dijeron, tenemos que renunciar, porque no vamos a participar como directora y como maestra en una cosa de este tipo, porque a Dios no le agrada. Y era increíble el trabajo que ellas hacían. Ellas eran directora y profesora. De hecho, mi tía Noemí, ella recaudó todos los fondos y todas las cosas para abrir un colegio público ahí en el pueblo de Valle de Bravo. Y allí ella recaudó todos los fondos entre empresas y participó el Club de Leones y de Rotarios y todo. Y levantaron todos los fondos y después ella puso la escuela a nombre del gobierno. Y se convirtió en una escuela pública hasta hoy. Y después ellas tuvieron que renunciar a ser la directora y profesora de este colegio porque el gobierno impuso los altares a los muertos. Empezaban las clases siempre con los niños pequeños y recuerdo que empezaban en las clases diciendo, buenos días niños, ¿alguien tiene alguna preocupación? ¿Podemos orar antes de empezar a dar las clases? Y siempre 3 o 4 niños levantaban la mano. Yo, maestra, mi papá llegó borracho y le pegó a mi mamá. O cosas así. Y se oraba. Y después pues se enseñaba lo que en cualquier colegio se enseña, pues las asignaturas que se deben de impartir. A partir del culto a los muertos, a la muerte y a la santa muerte, hay cada vez más muertos y asesinados en México. Estas son las estadísticas que están publicadas en los medios oficiales. Desde 27 muertos cada día por criminalidad en 1988, último año de gobierno de la Madrid, 27 muertos cada día por criminalidad, hasta entre 85 y 100 muertos cada día durante este año 2024. De 27 a 100. A este número habría que agregar los desaparecidos, entre los que muchos en realidad seguramente estarán muertos. Pastor, ¿quieres decir que el culto a los muertos y a la muerte, los desfiles de catrinas y las fiestas de vampiros y monstruos están relacionados espiritualmente con el aumento del crimen y de los homicidios y asesinatos? Sí, eso quiero decir. Definitivamente y contundentemente sí. En la medida que aumenta el culto a la muerte y a los muertos, hay un aumento de los muertos y la muerte en el país. Vamos terminando. Y quiero leer Deuteronomio capítulo 12, del versículo 1
hasta el 7, hasta el 8. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de la diosa Acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y reiréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese lugar es el que buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, es decir, no haréis cada uno lo que bien le parece. La muerte es el postrer enemigo que será derrotado. Todos los enemigos, dice la Biblia, serán puestos por estrados de sus pies de Cristo. Y el postrer enemigo será la muerte. Y así es una gran batalla en el mundo espiritual. La gran batalla. Y todos los pueblos, dice la Biblia, reunidos en el valle de la decisión. Aquí, en tu pecho, ahí está la decisión. ¿A quién decides honrar? ¿A Dios o a tus tradiciones? Alguien que se metía constantemente con las tradiciones de los religiosos de la época era justamente Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Y les decía que amaban más sus tradiciones que a Dios. Y la Biblia dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraremos al reino de Dios. Dios se toma en serio las cosas que Él detesta y las que a Él le gustan. Y dice, te invita, ven. Estoy preparando morada para ti. Allí, en el día de la resurrección, en el día de la segunda venida de Cristo, allí los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Recibiremos cuerpos incorruptibles, eternos. Y aquellos que no se cobijaron bajo el Señor, no quisieron, en su libertad, Dios les da también su ausencia. Y si la presencia de Dios es justicia, paz y gozo, la ausencia de Él es justamente lo contrario, estas tres cosas, eternamente. Y serán hechos a la semejanza de los demonios actualmente, que fueron ángeles que no guardaron su dignidad y fueron despojados de sus moradas. Y por eso son espíritus que quieren entrar, y por eso se manifiestan tratando de entrar en las personas. ¿Y cómo entran? A través del pecado. Cuando alguien le abre la puerta y coincide en el mismo pecado de Satanás, querer ser Dios. Quiero que las cosas salgan como yo digo en vez de como Dios dice. Y a la semejanza de los demonios,
estarán también toda la eternidad sin recibir como herencia esos cuerpos incorruptibles. No sé cómo será esto, pero esta es la información que la Biblia trae al respecto. Jesús se fue a preparar morada para ti, un cuerpo incorruptible, si es que tú eres de los suyos, si es que yo soy de los suyos. Delante de ti y de mí está puesta la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que tú y tu descendencia amen al Señor y disfruten de sus beneficios. Amén. Vamos a orar. Pastor Sergio. No voy a hacer ningún llamado para que pasen aquí adelante o se levanten, pero solamente ahí en tu lugar. Yo sí quiero sembrarte esta reflexión. Cierra tus ojos un momento y piensa entre mis palabras lo que Dios te pueda estar hablando. Y el llamado para ti es: reconcíliate con Dios y honra a tus antepasados. Si es necesario, perdónalos y piensa solo en lo bueno que hicieron. Segundo lugar, quita todos los altares y cualquier idolatría de tu vida y tu casa. Confía en el Señor.